Cuando los cardenales salieron del cónclave el 8 de mayo de 2025, el mundo entero contuvo la respiración. El humo blanco ya se elevaba sobre la Capilla Sixtina, pero nadie imaginaba lo que vendría después. El nuevo Papa. No era italiano, ni africano, ni europeo. Era estadounidense, con el corazón puesto en América Latina. Robert Francis Prevost, ahora conocido como León XIV, acaba de hacer historia. Y no solo por ser el primer papa nacido en Estados Unidos, sino por su perfil inesperado. Un misionero que vivió en Perú, que evitó el poder durante décadas y que, sin embargo, ahora lo concentra todo. Pero ¿quién es realmente León XIV? ¿Cómo pasó de ser un joven católico en Chicago a sentarse en el trono de San Pedro? Hoy en Riqueza y Poder TV, te contamos la historia que nadie te ha contado. La vida, las decisiones y los secretos del nuevo Papa que está sacudiendo los cimientos del Vaticano. Dale like, suscríbete y prepárate, porque este video va más allá de la religión. Se trata de poder, fe y de una historia que parece sacada de una novela. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos. Hijo de una familia católica de clase media, creció en un entorno tradicional, donde la fe era parte del día a día, pero nadie imaginaba que ese niño tímido acabaría liderando la iglesia más poderosa del planeta. A los 18 años, entró al seminario de los agustinos en la Universidad de Villanova. Estudió matemáticas, pero lo que realmente lo movía era la vida religiosa. Con apenas 27 años, fue ordenado sacerdote y enviado al otro lado del continente, a Perú. Aquí empieza el primer gran giro dramático de su vida. En vez de buscar una parroquia cómoda en Estados Unidos, se internó en zonas rurales del Perú, trabajando con comunidades indígenas, enfrentando pobreza extrema y viviendo de forma austera. Durante más de 15 años, fue simplemente el Padre Robert, caminando descalzo entre pueblos sin luz eléctrica, dando misa bajo árboles y aprendiendo español, con acento andino. Esa etapa lo marcó profundamente. En entrevistas privadas, que ahora toman nuevo significado, decía que fue en Perú donde realmente entendió lo que significa ser iglesia. No una institución, sino una comunidad que resiste, que lucha, que acompaña. Aunque Prevost jamás buscó ascender, sus superiores sí lo notaron. En 1999, fue llamado a Roma y elegido prior general de la Orden de San Agustín, un cargo internacional que lo llevó a recorrer el mundo entero. A diferencia de otros líderes religiosos, su estilo no era pomposo. Al contrario, mantenía una rutina monástica, sin lujos, sin redes, sin escándalos, pero con resultados. Luego de años en ese cargo, cuando podría haberse retirado tranquilamente a enseñar en universidades católicas, el Papa Francisco lo mandó de regreso a Perú. Esta vez no como sacerdote, sino como obispo de Chiclayo, una diócesis marcada por el abandono, la corrupción clerical y el descontento de los fieles. Y allí, Prevost hizo lo impensable. Limpió la diócesis sin hacer ruido, removió a los clérigos cuestionados, reorganizó la estructura administrativa y recuperó la confianza de una comunidad que se sentía traicionada por la iglesia. Todo eso sin cámaras, sin prensa, sin campaña. Para muchos, eso fue lo que más llamó la atención de Francisco. Un líder efectivo, sin ansias de protagonismo. En 2023, en medio de una fuerte crisis de liderazgo dentro de la iglesia, el Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, es decir, el hombre que elige y nombra a todos los obispos del mundo. Un cargo de poder brutal, que Robert asumió con su clásica actitud silenciosa. Desde allí, comenzó a influir en la iglesia global sin que nadie se diera cuenta. Mientras los reflectores estaban sobre los cardenales mediáticos, Prevost tejía una red de obispos con visión pastoral, social y espiritual, seleccionados con cuidado, alejados del clericalismo. Muchos dentro del Vaticano empezaron a decir en voz baja:
Este hombre está construyendo la iglesia del futuro. Y algunos, más osados, murmuraban en latín, Papa vile. Pero él no hablaba de eso. No se dejaba ver en eventos públicos, no daba entrevistas, solo trabajaba. En una entrevista escrita poco antes del cónclave, dijo, el liderazgo no es gritar más fuerte, es saber escuchar en silencio. La muerte del Papa Francisco abrió la puerta a un cónclave anticipado. Desde el inicio, los nombres que sonaban eran otros. El italiano Zuppi, el africano Turkson, el canadiense Lacroix. Pero en cada votación secreta, el nombre de Prevost ganaba más fuerza. ¿Por qué? Porque representaba equilibrio. No venía de los extremos, ni del progresismo combativo, ni del conservadurismo rancio. Era norteamericano, pero también latino. Tenía experiencia pastoral, académica y de gobierno. Y lo más importante, no tenía enemigos visibles. El 7 de mayo de 2025, fue elegido en la cuarta votación. Al aparecer en el balcón del Vaticano, millones de personas en todo el mundo buscaron su nombre en Google. ¿Quién era este papa de voz tranquila, que hablaba un español andino y un inglés perfecto? Tomó el nombre de León XIV, en honor a un papa reformista del siglo XIX. Su primer mensaje fue breve, pero directo. Soy un hijo de América, un hermano de todos, y un servidor de los últimos. La historia de León XIV no es la típica de los pontífices del pasado. No es un teólogo de biblioteca, ni un político de pasillos vaticanos. Es un hombre que caminó entre pueblos olvidados, que sirvió en silencio, y que ahora tiene en sus manos el destino espiritual de más de 1.000 millones de personas. En la segunda parte de este video, te contaremos los secretos de su visión, los conflictos que ya enfrenta dentro del Vaticano y lo que podría cambiar en la Iglesia en los próximos años bajo su pontificado. ¿Es León XIV el Papa que puede unir a un mundo dividido? ¿O su perfil silencioso esconde un liderazgo más firme de lo que muchos imaginan? Si te está gustando este viaje por la historia detrás del nuevo Papa, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like para que más gente conozca a León XIV, el Papa que vino de América y que podría cambiarlo todo. Aunque León XIV nació en Estados Unidos, su alma parece haberse forjado en los Andes peruanos, y eso marca una diferencia enorme respecto a sus predecesores. Mientras muchos papas han llegado al poder desde el corazón de Europa, León XIV trae consigo una mezcla cultural única, la lógica práctica estadounidense y la sensibilidad social latinoamericana. Esa combinación, que podría parecer contradictoria, se refleja en sus primeras decisiones como papa. Ha hablado de descentralizar el poder del Vaticano, de acercar la Iglesia a los pueblos originarios, de abrir más espacios de participación laica y de revisar el papel de la mujer en estructuras eclesiásticas. Todo eso en menos de una semana. Pero no todos están contentos. Desde que fue elegido, León XIV ha despertado resistencia silenciosa en sectores tradicionales del Vaticano. Algunos cardenales ven en él una continuidad de las reformas de Francisco, pero más discreta y más radical. ¿Por qué? Porque mientras Francisco hablaba de una iglesia pobre para los pobres, León XIV parece querer ejecutarla sin tanta retórica, pero con medidas concretas. Ya se habla de una reestructuración del IOR, el llamado Banco del Vaticano, de auditorías internas a diócesis millonarias y de una revisión global de los criterios para nombrar obispos. Todo eso inquieta, y mucho, a ciertos poderes ocultos que han hecho fortunas y carreras políticas dentro del clero. Y aunque el Papa ha dicho que su pontificado será de puertas abiertas al diálogo, no ha mostrado intención alguna de retroceder. En palabras de uno de sus colaboradores más cercanos, es callado, pero cuando decide, no da marcha atrás. A diferencia de otros papas recientes, León XIV no viene de las élites teológicas europeas. Viene del terreno, de los barrios, de los campamentos misioneros. Eso lo ha hecho adoptar una visión mucho más global del rol del papado. En sus primeras apariciones,
Ha hablado de crisis migratoria, de cambio climático, de desigualdad en América Latina y de la necesidad de que la Iglesia sea puente entre culturas y no muro entre dogmas. Su equipo más cercano incluye figuras de África, Asia y América, algo que no se veía desde tiempos de Juan Pablo II. Pero hay algo que llama especialmente la atención. Ha pedido expresamente que las decisiones clave no se tomen solo en Roma, sino que pasen por asambleas regionales de obispos. En otras palabras, quiere desromantizar el poder papal absoluto y hacerlo más colaborativo. Una jugada arriesgada, que puede redefinir la historia de la Iglesia. No todo será fácil. León XIV se enfrenta a un catolicismo dividido, entre quienes piden modernización urgente, como el fin del celibato obligatorio o la inclusión de personas LGBT+, y quienes ven cualquier cambio como una amenaza a la doctrina milenaria. Él, por ahora, ha optado por no confrontar, sino escuchar. Pero se rumorea que ya trabaja en un sínodo especial donde se debatirán algunos de estos temas y que podría provocar cismas si no se manejan con prudencia. Además, está el peso de la geopolítica. La elección de un papa estadounidense peruano no ha sido vista con agrado en sectores conservadores de Rusia, del clero ortodoxo, ni de ciertos gobiernos africanos que rechazan las posturas sociales más abiertas. León XIV deberá navegar entre la diplomacia, la fe y los intereses cruzados, sin perder el rumbo. Y todo indica que lo hará a su estilo, sin hablar de más, pero con pasos firmes. León XIV es un papa diferente. No llegó por ambición, sino por coherencia. No brilló en los medios, sino en las comunidades. No prometió milagros, pero ya está provocando terremotos en los cimientos del Vaticano. ¿Será este el papa que una a la Iglesia o el que acelere su fractura? ¿Un reformador silencioso o el inicio de una nueva era? Una cosa es segura: la historia de Robert Prevost aún no termina, y los próximos meses podrían definir el rumbo espiritual, político y moral de 1.000 millones de personas en el planeta. ¿Y tú, qué opinas? ¿León XIV es el papa que la Iglesia necesitaba? ¿O su estilo silencioso puede ser peligroso para ciertos equilibrios internos? Te leemos en los comentarios. Suscríbete a Riqueza y Poder TV si te gusta descubrir las historias que se mueven detrás del poder. Y comparte este video con quien quiera entender por qué este papa podría cambiarlo todo.